Ser Podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que nos gusta hablar del juego. En este episodio, especial Champions, iremos hasta Manchester para saber en qué punto está el proyecto del club de Inglaterra que lleva tantos años, 14, sin ganar una Copa de Europa. Contaremos y analizaremos esta semana Champions con el compañero de ESPN, Alex Pareja, y en el Fuera de Foco vamos a mirar al Ajax Benfica. ¿Por qué cayó el Ajax eliminado ante un Benfica en teoría a priori inferior? Y vamos a cerrar con las claves de la UEFA Europa League con Paquillo Mariscal. El Manchester United fue campeón de Europa en 2008. Hace 14 años que no levantan la orejona y hace ya 11 que no pisan una final. Eso para un club histórico como el de Manchester es casi una anomalía. Pero no hay que olvidar que la Champions la gana un solo equipo. Cada vez que un grande, un club de los importantes queda eliminado, no podemos hablar de fracaso. Sin embargo, es verdad que en el caso del United sí que se puede hablar de una gestión errática en la última década. Es un club que ha gastado muchísimo dinero en fichajes, ya no solo para no acabar ganando la Champions, sino para muchas veces ni siquiera competirla y en líneas generales, al menos en los últimos años, no competir ni siquiera por los títulos locales. Esta misma temporada han fichado, recordemos, a Varane, a Jadon Sancho y a Cristiano Ronaldo y se van a quedar en blanco. Su opción única de ilusión en este tramo final de temporada es arrebatarle la cuarta plaza al Arsenal y poder estar en la siguiente edición de la Champions, cosa que por cierto no va a ser fácil. Queda la duda del entrenador, de quién será el técnico del United del año que viene, pero mucho más allá queda la gran duda de si el proyecto, de si el barco del Manchester United va con el rumbo adecuado o no. En el Play Fútbol de esta semana, el United frente al espejo. Y para resolvernos esas dudas, lo mejor que podemos hacer es irnos hasta Manchester. Allí nos escucha ya el gran Álvaro de Grado. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, ¿qué tal? Lo primero, ¿cómo ha caído en Manchester la eliminación? No sé si era más o menos esperada, con el buen partido que hizo el Atlético en la ida a pesar del empate. ¿Cómo ha caído esa eliminación? Pues yo creo que un poco de frustración y de asumir la realidad actual del club. En verano pensaban que iban a competir por los títulos y ahora en el mes de marzo se dan cuenta de que están bastante lejos de los que compiten por los títulos. Entonces, esto es un diagnóstico que deja en mal estado al Manchester United, que estaba supuestamente en un proceso de cambio en los últimos meses desde la salida de Solskjaer, pero que de momento con Rangnick todavía tampoco se llegan a ver demasiados brotes verdes. Es que es verdad que yo era crítico con Solskjaer porque creo que tiene materia prima el United para más, pero es cierto que el equipo no acaba de funcionar, pase el técnico que pase, esté entrenando quien le esté entrenando. Por señalar un poco los males del enfermo, lo comentabas también el otro día en el larguero con Manu Carreño, la situación también en Premier es tan complicada que está el equipo, es verdad, a un solo punto del Arsenal, pero hay que decir que los de Arteta tienen, si no me equivoco, Álvaro, son 3 partidos menos. Es decir, pon que ganan 2 y pierden 1, que para el Arsenal tal y como está sería casi lo normal, podemos decir. Nos iríamos a una distancia ya de 7 puntos en el tramo finalísimo de la temporada, que no va a ser fácil de remontar, ¿eh? Absolutamente, o sea, queda un duelo directo entre ellos, que eso es una cosa que pueden ahí recortar directamente, pero la situación actual es que es muy complicado que el Manchester United dispute la Champions League el año que viene, o que como mínimo va a estar muy apretado, y eso a consecuencias directas pues puede repercutir por lo pronto en una posible salida de Cristiano Ronaldo, que es una de las piezas claves ahora mismo, un movimiento clave del verano pasado, puede repercutir en la atracción de otros futbolistas que quieran fichar y por supuesto en la credibilidad de la situación real del Manchester United, que se pensaba que estaba entre los 3 mejores equipos de Inglaterra o quería estar entre ellos, junto con City, Liverpool, Chelsea, y la realidad es que ni siquiera es el cuarto, porque de momento el Arsenal está jugando muy bien, porque es verdad que el Tottenham va por detrás, pero también está como mínimo en ese tren secundario. Entonces la realidad del United es esa, eliminado pronto en la Champions, sin tener demasiadas alternativas y muy lejos
no de competir la Liga, sino también un poco de clasificarse para la Champions. El club fue comprado por los hermanos Glazer hace ya unos años. Estamos hablando de... es propiedad norteamericana, ¿verdad, Álvaro? Efectivamente, sí. Y ellos manejan el club y leí algún comentario de exfutbolistas del Manchester United que venían a decir que le falta al United gente de fútbol dentro de la estructura del club. Se quejaban un poquito de eso. Yo no sé si... es que hay algunos fichajes que a mí me han parecido buenos. Yo es que señalaba bastante a Solskjaer porque me parecía que la plantilla no era ningún desastre, pero es verdad que luego el equipo no ha funcionado. Sí que puedo coincidir que ha tenido un problema importante en el centro del campo, pero yo insisto que para mí el United tiene más plantilla para más de lo que estamos viendo en los últimos tiempos. Sí, el que hacía las críticas era Paul Scholes, que las hacía en televisión, si no me equivoco, y yo creo que donde se dirigen las críticas sobre todo es al post-fergusonismo, si me permite la expresión, sí. a los últimos 10 años, más o menos, 9 años, que es cuando Ed Woodward, que ha sido el director ejecutivo durante todos estos años, ahora ya no lo es el que ha tomado las decisiones sobre los fichajes, sobre la dirección del proyecto, sobre los entrenadores. Han sido siempre generalmente cambios muy bruscos, volantazos muy bruscos en la idea del proyecto con los cambios de entrenadores y también incluso con los fichajes, ¿no? Porque ha habido muchos fracasos sonados en cuanto a traspasos. Recordemos, por ejemplo, el caso de Alexis Sánchez, que se lo quitan al Manchester City por pagarle muchísimo más dinero. Recordemos los casos de Di María, de Falcao, de Schweinsteiger, bueno, todo este tipo de futbolistas que han ido pasando con más pena que gloria por Old Trafford, y luego también en la decisión de los entrenadores, ¿no? Porque se pasaba de Mourinho a Van Gaal y luego a Solskjaer, ahora viene Rangnick con un estilo totalmente distinto. Digamos que no hay una continuidad muy clara a la hora de diseñar el proyecto y la realidad es que en estos 9 años solo Mourinho ha sido capaz de llevar títulos más allá de una copa que consiguió Van Gaal, con lo cual, bueno, es bastante desértica esta década. Los cambios en cuanto a la estructura, Álvaro, ¿se habla solo de cambio de entrenador? ¿Hay algún nombre que suene para algo así como dirección de fútbol o dirección deportiva? ¿O simplemente suenan los nombres de entrenador que estamos escuchando y leyendo todos? Solo entrenador, y a mí es una cosa que me sorprende porque al final las decisiones globales tienen que ir, digamos, en defensa del club, ¿no? O sea, tienen que seguir un patrón, un camino, un molde, y la realidad es que suena Pochettino, suena Ten Hag, pero a partir de ahí no suena nada, digamos, más gordo que unifique todo el plan. Si las decisiones de fichajes luego van acordes con la decisión del entrenador, pues yo creo que el United va a construir una base mucho más sólida, pero de momento Rangnick está hasta verano. El puesto de asesor durante 2 temporadas más, a mí me suena regular, porque no sé hasta qué punto va a tener toma de decisiones. Sí. No sé si hace una manera de maquillar su contrato, pero suena como complicado que pueda tener cierta relevancia. David Moyes, Ryan Giggs, Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick, Ralf Rangnick son los entrenadores, también los interinos, que han ido pasando por el banquillo del Manchester United desde que se fue Ferguson. No han encontrado una solución de continuidad y el club va un poquito a la deriva. Queríamos analizar los problemas de este Manchester United desde Manchester con Álvaro de Grado. Álvaro, te veo la semana que viene, es así, ¿eh? Digámoselo. Qué bonito suena, ¿eh? Qué bonito suena, correcto, ¿eh? Te veo. Sí, pues no nos hemos desvirtualizado, o sea, nos conocemos de hablar por teléfono. Radiofónicamente. Correcto, y de Twitter y poco más. No, eso, que hay presentación de la Away Days, que ya lo presentamos en Play Football, que la gente lo puede comprar, ya lo puede adquirir desde hace un tiempo, pero se hace la presentación en librerías tanto en Madrid como en Barcelona esta semana que viene, ¿verdad? Sí, el 23 en Barcelona, el 30 en Madrid. En Barcelona, concretamente, en las librerías Pangea. Así que allí estaremos. Pues cuñita hecha. Muchas gracias, Álvaro. Un abrazo. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós.
3 equipos españoles, el Real Madrid, el Atlético y el Villarreal, 3 equipos ingleses, Manchester City, el Liverpool y el Chelsea, y también Benfica y Bayern. Son los 8 equipos que se han metido en los cuartos de final de la Champions. Vamos a analizar lo que ha dado de sí esta semana en la Copa de Europa con Alex Pareja, nuestro compañero de ESPN en Estados Unidos. Nos vamos hasta Connecticut. En el tramo final del programa le vamos a meter mano al partido del Ajax, a intentar explicar por qué narices el Ajax ya no está entre los mejores de Europa, pero de momento vamos con los otros 3 partidos, con la clasificación de los 2 equipos españoles y también del Chelsea. Insisto que nos vamos hasta Estados Unidos y saludamos ya a nuestro compañero Alex Pareja. Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Pues con muchas ganas de hablar, de intentar explicar esta semana Champions, que tampoco es tan fácil de explicar, sobre todo si nos ceñimos al partido de Turín, al Juventus Stadium, a ese Juve 0 Villarreal 3, sobre todo por la contundencia del partido, un partido en el que el Villarreal, ocasiones claras generadas de gol apenas tuvo, pues te diría que la del remate de Pau Torres y muy pocas más, con 2 penaltis más marca los 2 goles que le dan la victoria por 0-3, pero ha sido una eliminatoria súper táctica, los equipos muy encorsetados en líneas generales. La idea tanto de Allegri como de Emery era que pasaran pocas cosas en el encuentro, y efectivamente pasaron pocas cosas, pero se eligieron contra Allegri y le salió cara en este caso a Emery. Sí, se la estaban jugando a cara o cruz. Era un poco, Bruno, como cuando eres pequeño y estás ahí en el borde de la piscina con un amigo y haces, venga, va, a la de 3 nos tiramos, ¿eh? Y al final te plantas y no te tiras, porque Sí. estás esperando que el otro sí que pegue el paso. Pues Allegri y Emery eran estos 2 hermanitos jugando ahí a pie de piscina. Ninguno de los 2 se atrevía a tirarse el primero. Y así van pasando los minutos, y al final el que se tiró fue Emery. Y es con el cambio de Gerard Moreno, que es con la entrada de Gerard, que es el que cambia el partido. Pero una eliminatoria súper táctica, como decías. A mí lo que más me fascinó del Villarreal, como no podía contar con Foyth, que es el que le permite esa flexibilidad táctica de decir, bueno, defendemos con 4 pero atacamos con una defensa de 3. Como no estaba Foyth, hoy el Villarreal hace todo lo contrario. Atacaba con línea de 4, pero defendía con línea de 5, obligaba a Jeremy Pino a retroceder, sí, con De Siglio. Esto lo he estado escuchando en Carrusel, y Gustavo López lo ha explicado muy bien. Entonces, era eso, era una batalla táctica, porque también la Juventus parece que vaya a atacar de una manera, pero luego juega de otra, con 3 centrales también, con Danilo en el mismo recurso que utilizaba Pirlo el año pasado. O sea, tácticamente fue un festival, y al final el partido se tenía que romper, y se rompió, afortunadamente, gracias a favor del Villarreal, sobre todo a partir de la entrada de Gerard Moreno. Sí, hemos visto en algunos momentos como Rulli intentaba, incluso pisando mucho el balón, manteniendo ahí. Yo creo que el dato de posesión de Rulli en cuanto a segundos tiene que ser de los más altos que yo le he visto a un portero nunca. Le utilizaba Emery, porque hemos visto, Emery es un entrenador que ha ido evolucionando en su carrera. Se puede decir que sus experiencias tanto en el PSG como en el Arsenal no fueron las más exitosas. Se había llegado a decir que no era entrenador para un equipo de élite, pero yo le he visto una evolución, y en este Villarreal es un equipo que atrae muy bien la presión, que sale bastante bien jugando. Recuerdo en ese sentido su partido en el Bernabéu, me pareció más que positivo, atrayendo la presión del Real Madrid, saliendo luego muy rápido de manera vertical. Claro, intentaba con Rulli atraer a los jugadores de la Juventus, pero estaban puestos, parecía una estaca en el campo, tanto Morata como Vlahovic, que lo único que hacía eran estar encima de Albiol y de Pau Torres, y de ahí no se movían. Les daba igual que Rulli tuviera la pelota. Por eso digo que el planteamiento de Allegri, a ver, no quiero, me sabe mal decir que es pobre, pero buscó que no se resquebrajara en ningún momento la defensa de la Juve, y eso jugando en casa en una eliminatoria que vienes de empatar en el partido de ida. Un equipo como la Juventus, de la historia de la Vecchia Signora, por más que haya tenido muchos entrenadores defensivos en su historia y ese sea un poco su ADN, a mí se me quedó, en general, la eliminatoria de la Juve se me queda bastante corta, Alex. Sí. Mira, esa posesión, creo que hay una tenencia larguísima de Rulli, que es sobre el minuto 22, 23 creo que es,
Y es eso, que él va incluso hace pisaditas como de fútbol sala hacia atrás dentro del área para intentar atraer eso, la presión de los puntas de la Juve. El Villarreal, eso de jugar de corto para largo, de tocar en corto para atraer y luego descargar en largo para velocidad, eso lo hace muy bien. Pero ¿qué pasa? Que Allegri lo sabía. Y Allegri, en vez de intentar eso, presionar, lo que tampoco se quería era descoser, lo que no se quería no quería estirar la manta demasiado hacia arriba porque no quería destaparse los pies. Entonces esto era pues un baile táctico tremendo de los dos entrenadores. Pues claro, estoy totalmente de acuerdo contigo que si estás cerrando en tu casa, además eres la Juventus, eres el equipo con un presupuesto mucho más alto y con una historia mucho más rica, eres tú el que está obligado, en este caso, a asumir riesgos, sobre todo porque estás jugando delante de tu público y esta es la tercera vez que se caen en octavos de final de manera consecutiva. Sí, claro, la última pregunta que te iba a hacer sobre este Juve Villarreal iba por ahí. Si se cargan a Sarri, aun ganando el Scudetto, porque no fue competitivo en la Champions, si se cargan a Pirlo, es verdad que la temporada de la Juve, la temporada anterior fue un poco más complicada, cediendo la Liga italiana y demás, pero en cualquier caso, en la temporada de Allegri a mí me parece bastante decepcionante. Yo creo que tenía para más la Juve, y lo comentábamos también en Carrusel al final. Estamos viendo un movimiento en Italia que quiere ser un poco disruptivo, ¿no? De equipos que con ganas de hacer las cosas diferentes, de tener el balón, de ser propositivos, incluso algunos equipos con muchos conceptos del juego de posición. Allegri le da igual, somos la Juventus, sí, pero yo juego a ganar 1-0, 0-1 y claro, porque están los tres de arriba, Nápoles, Milan y Inter, bastante irregulares, pero en condiciones normales, con todo lo que han fallado, la Juve tendría que estar muy arriba y a mí me deja sensaciones de... Vale, tienen a Vlahovic y van a sacar muchos puntos, pero no les veo súper firmes como para pensar que van a ser los campeones ellos, ¿eh? No, yo no los veo campeones. También me sorprendió la racha esta que tenían de imbatibilidad con la que llegaron al partido, pero estoy muy de acuerdo en esa reflexión. O sea, en equipos, los Sassuolos de la vida, sobre todo el Sassuolo, que es el ejemplo más claro, ¿no? De lo bien que juegan, de lo atrevidos que son, la influencia de Sarri, aunque ahora Sarri tampoco y cuando estuvo en la Juventus tampoco le acabaron de dejar jugar, de dejar hacer su juego. El problema de Sarri en el momento de la Juventus, cuando llega, es que le cae Cristiano Ronaldo y tiene que su juego de presión se va al garete porque ya no puede trabajar presionando con Cristiano además quería jugar en banda izquierda. Esa es otra historia, pero es de toda la razón. Un equipo como la Juventus, que debería marcar el camino en Italia, sigue aferrado a eso, sigue aferrado a la solidez, a la consistencia, al ganar como sea y a eso, a jugar a ganar, que es lo que le llaman así. Pero claro, que yo sepa, no hay nadie que salga a jugar a perder. Es correcto, sí. Es una dicotomía tan falsa, sí. Porque es que no, ¿qué dicen? No, es que yo no quiero jugar bien, yo quiero ganar. Ah, bueno, pero es que se puede ganar y jugar bien. Y hay mucha gente que eso no lo entiende. Sí. A mí se me está quedando bastante corta la Juve. Veremos si le da para ganar el Scudetto o no. También sí que creo que Vlahovic ha empezado a poner pata en la Champions y de ahí no va a salir. Me parece que es un delantero de marcar época en los próximos 10 años. No como el mejor de todos, pero que se va a hinchar a marcar goles en esta competición, estoy absolutamente seguro. Y veremos el proyecto de la Juve por dónde tira, pero va a ser muy importante el final de temporada a nivel local, en la Liga Italiana, en lo que hagan en el Scudetto. También ayer es el Lille 1, Chelsea 2. Acaba de pasar la eliminatoria del conjunto londinense por una cómoda ventaja de 4-1, aunque me emocionó el inicio de partido de Burak Yilmaz, ya no solo por el gol de penalti, como le puso picante en cada acción prácticamente, como lideró ese intento de remontada del Lille, un futbolista que supera los 35 años de edad, que ya hizo una temporada pasada en Liga Francesa espectacular, pero mira, no le ha dado al Lille, que ha hecho una buena Champions, pero que queda apeado por el actual campeón de Europa, a pesar de todos los problemas institucionales que tiene el conjunto londinense. Y nos queda analizar también el Manchester United 0, Atlético de Madrid 1.
un partido en el que, Alex, empezó mejor el Manchester United. Los primeros minutos eran buenos. Vimos a un Oblak dudar en jugadas de balones aéreos al área, como ha dudado prácticamente siempre, pero un Oblak más seguro, al menos bajo palos, más parecido al Oblak milagrero, salvavidas del Atlético de Madrid. Y a partir de ese par de acciones buenas de Oblak, fue creciendo el Atlético de Madrid y vimos una versión muy sólida del equipo del Cholo Simeone, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo. Para mí la jugada que marca el partido y la eliminatoria es la que tapa con la cara, la que le saca el Elanga en el minuto 7, porque el United había empezado bien, los tres centrocampistas del Atlético de Madrid no acababa ninguno de dominar bien la pelota, y había cierta sensación de esto, de miedo escénico también, de verse ahí en Old Trafford, aunque este Atlético de Madrid ya había batallado en campos legendarios también, pero bueno, y fue eso, a partir de esas dos primeras intervenciones y de Oblak y ese contragolpe donde enseñan la patita en el minuto 20 y tantos también, un contragolpe metido a la zona de la defensa, de la zona izquierda de la defensa del United, ahí es donde yo creo que el Atleti agarra un poco de oxígeno y dice, hombre, este plan no es malo. Si seguimos así, solo tenemos que defender un poquito mejor. Y en base a eso, el Atleti se fue creciendo y el United, yo, Bruno, sigo sin entender por qué Cristiano Ronaldo ayer se empeñaba, ayer el martes, se empeñaba en caer a una banda, caer a la otra, justo en un partido en el que sabes que la defensa rival, la defensa del Atlético de Madrid y sobre todo el portero no dominan bien el juego aéreo esta temporada, sea por lo que sea, tú tienes que quedarte dentro del área y ser referencia, que te tiren centros. Cristiano caía, entonces Bruno Fernández, que es media punta de balcón de área, de recibir, tenía que picar al espacio, que ese ya no es su fuerte. Sí, sí. Fred tenía que aparecer también por allí, entrando desde segunda línea, pero claro, era tercera línea ya y quedaba luego descosidísimo de McTominay. Y el United, a partir de eso, a partir de corregir los movimientos de Cristiano Ronaldo, quedaba muy expuesto al contragolpe. Y ahí, luego después crecieron muchísimo los tres centrocampistas, tanto Herrera como De Paul como Coque, fueron de menos a más y acabaron siendo vitales. Es que, claro, Cristiano en 2017, te tiro incluso 2018 si quieres, y evidentemente mucho antes, era un futbolista que recibía en la banda, recibía en cualquiera de los tres carriles y podía hacer la jugada él solo y acabar marcando un golazo. Fue evolucionando y lo que digo, el Cristiano entre 2017 y 2019 era un futbolista que podía hacer el apoyo en la banda y rematar él, o sea, se la daba un compañero, el compañero que hiciera la jugada en la banda y él tirar ese desmarque hacia el área, no le paraba a nadie, él es inteligentísimo para buscar también los espacios dentro del área y acababa marcando. Ahora ya no le da a Cristiano para hacer ese apoyo y luego llegar al área como un elefante en una cacharrería, como hacía antes. O sea, el físico, por más que esté cuidadísimo el de Cristiano Ronaldo, ya no le da para eso. Ni tampoco Bruno tiene el 1 contra 1 definitivo que tenía antes, porque antes cuando te caía banda sabías que con una bicicleta se te iba por dentro o por fuera y después del dribbling seguramente venía el golpeo y un golpeo terrible. Ahora no, ahora Cristiano sí recibe en banda, pocas veces la pierde, pero lo único que hace es dársela al compañero de al lado y ya está. Y lo que dices tú, el movimiento que antes lo hacía 100 por hora y lo hacía imbatible, combinando con Benzema, esto la hemos visto 1000 veces, combinando con Benzema en la izquierda, Benzema la deja para Marcelo y Marcelo, ¡pum!, platanito para que entre Cristiano al segundo palo. Si esto es de memoria prácticamente, pero eso ya no lo puede hacer. Y eso obligaba a que Bruno estuviera incómodo, porque Bruno es más de bajar a recibir que no de picar al espacio, no es Thomas Müller. Fred tenía que multiplicarse por todos lados y ahí el equipo no acababa de corregir. Y en defensa el Atlético de Madrid estuvo maravilloso y lo bien que le ha caído Reinildo a este equipo para compensar, para impulsar también a Lodi, para que no tengan miedo de ir arriba. Bueno, fue un partido defensivo brutal de todo el Atlético de Madrid. Sí, lo de Reinildo mandaba, está siendo, un fichajazo el que ha hecho ahí el Atlético de Madrid. Te leía en Twitter y estoy muy de acuerdo que tal y como iba el partido, que por qué no hizo antes la de meter a Cavani y a Cristiano
en el área Rangnick y empezar a meter balones. Rangnick también es otro entrenador que me ha decepcionado un poco y es que compro 100%, además con jugadores con el golpeo que tienen Rashford y Jadon Sancho desde las bandas. Tampoco entendí demasiado bien, y lo ha hecho más de una vez Rangnick, ¿por qué los pone a Rashford a perfil natural en pierna derecha o en banda derecha, mejor dicho? Los dos son diestros. Yo creo que te va a producir mucho más a pierna natural Jadon Sancho, como demostró en el Dortmund, que Rashford a pierna natural, y en cambio jugó Rashford por la derecha y Jadon Sancho por la izquierda, y tardó mucho en hacer ese cambio. Y te iba a cerrar esa eliminatoria diciéndote o apuntando que sí que es una muy buena noticia para todos los que somos futboleros, el clic que ha hecho Joao Félix o que ha hecho Simeone con Joao Félix. Da igual cómo lo digamos, pero a este jugador hay que disfrutarlo. Alex, es así. No, es así, pero fíjate dónde juega y con quién juega en ataque. No es casualidad que el aumento de productividad de Joao Félix sea inversamente proporcional a los minutos que está Luis Suárez en el campo. Y lo siento muchísimo por Luis Suárez, porque es un goleador y porque tiene una carrera maravillosa, pero ya no está para jugar en un equipo como el Atlético de Madrid que quiere defender. Entonces, a Joao Félix en el Benfica se le descubre jugando con total libertad por detrás del punta. Entonces, ahí es donde empieza a crecer. Cuando Simeone dice, bueno, ya, pues se acabó, volvemos a... Simeone es un poco como Metallica después de los 90. ¿Te acuerdas cuando...? No sé, a ver, es una metáfora un poco complicada, pero no sé si te gusta mucho Metallica o no. Yo soy mega fan. Me mola, pero a ver, no soy un gran conocedor, pero o sea, la metáfora me va a encantar seguro, o sea, me parece buenísima, vaya. Después de los 90, Metallica, que están forzados, ¿no?, a hacer algo diferente, porque no podían mejorar el álbum negro, ¿no? Entonces, se cortan el pelo, intentan tener un estilo un poco más amable para la radio, etcétera. Aplicado a Simeone vamos a intentar jugar un poquito más ofensivos, vamos a intentar ser un poquito más amables, vamos a ser un poco menos feos, que eso era lo de Metallica en los 90. ¿Funcionó? No. Metallica estuvieron a punto de desaparecer y a partir del 2005-2006 deciden volver a las raíces y volver a hacer el ruido que hacían antes y a ser igual de feos que eran antes. Pues esto es el Atlético de Madrid. Una vez que se ha quitado esto, que se ha vuelto a dejar crecer el pelo y que ha dicho, me da igual si lo que hago consideráis que es ruido o no, ha sido cuando ha vuelto a crecer el Atlético de Madrid. ¿Cuántos jugadores ofensivos tenía ayer? 2, Griezmann y Joao Félix. Y estos dos, con una misión que les va al pelo. Griezmann ser el escudero de la estrella, sí, y Joao Félix ser el chico que tenga libertad para expresarse dentro de la cancha. Es así de fácil. Y es lo que ha pasado. Que Joao Félix, aunque no lo sepa, es fan de Metallica. Buenísima. Pues me quedo con esa metáfora. El viernes, mañana viernes, el sorteo, 3 equipos españoles. El fan de Metallica, Joao Félix, a ver si tiene suerte, igual que el Madrid y el Villarreal. Estaremos atentos a ese sorteo Champions y lo contaremos en la SER. Mito, Alex Pareja, compañero de ESPN, que nos ha acompañado en este análisis de la semana de Champions. Alex, muchísimas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Que vaya bien. Cuando quieras, Bruno, un abrazo. Para el Fuera de Foco esta semana hemos dejado el Ajax-Benfica 0-1 para los lisboetas, duelo de históricos que al final se lleva el equipo de Veríssimo. Saludamos ya a nuestro compañero en el País Vasco, Marco Rodrigo Azcue, compañero de noticias de Guipúzcoa. Hola Marco, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Bruno, ¿qué tal? Nos hemos quedado sin el Ajax. Sí. En la Champions. No podemos disimular demasiado. Es un equipo que nos molaba mucho. Por propuesta, por jugadores divertidos de ver, y al final nos hemos quedado sin ellos en la Champions. Y la otra es que yo al Ajax le veía capaz ante los grandes de pegar un sustito casi a cualquiera, y con el Benfica no sé si tú tienes la misma sensación, pero a mí me cuesta un poquito más, ¿eh?
Sí, es justo lo que estaba pensando ahora cuando lo estabas diciendo, que bueno, al Benfica le va a costar un poquito más. Ya ganó el martes en Ámsterdam un partido de mínimos por su parte, y yo creo que con eso, en un contexto de dificultad superior, no le va a valer. Pero bueno, hay que darle también mérito a lo que han conseguido. Desde unos cuartos de final de Champions, de Copa de Europa, creo que les recuerdo unos en 2006, el año que el Barça gana la final de París con el gol de Belletti, y creo que en los cuartos el equipo de Rijkaard elimina al Benfica. Bueno, vuelven a una ronda importante, y aunque yo creo que les va a venir grande ya estas instancias del campeonato, pues bueno, habrá que seguir el partido con interés, el que les toque. Era Koeman, el entrenador de aquel Benfica, ni más ni menos. Efectivamente. Vaya coincidencia también. El Ajax jugó con Onana en la portería, Masraoui, Timber, Lisandro Martínez y Daley Blind en la defensa. Luego los va a colocar Marco, porque el posicionamiento, sobre todo en ataque con balón, era bastante particular, con Edson Álvarez y Gravenberg en el centro del campo, Berghuis haciendo entre interior y media punta, Dusan Tadic en la izquierda, Antony en la derecha, y Sebastián Haller como referencia ofensiva. Sí que era bastante más claro el 4-2-3-1 del Benfica, con Blajodimos en la portería, Gilberto, Otamendi, Vertonghen y Grimaldo en la defensa, con Taarabt y Weigl en el centro del campo, Rafa Silva y Everton en los costados, Gonzalo Ramos como segundo punta, como media punta, y Darwin Núñez arriba. Lo primero que hay que decir es que en el tramo inicial del partido, entre que solo había un delantero del Benfica presionando, que era Darwin Núñez, y que el Ajax tiene ahí jugadores de buen pie y además tenía superioridad numérica, en esa fase del juego los de Ten Hag no tuvieron absolutamente ningún problema para progresar, Marco. Sí que es cierto que el Ajax jugaba, sí, lo has explicado bien, porque no era exactamente un 4-3-3 al uso en el centro del campo en cuanto a la disposición de los futbolistas, no era pivote y dos interiores, pero bueno, sí que se le podía parecer, ¿no? Edson Álvarez sí que tenía un papel igual un poco más posicional, con Berghuis tirado a la derecha, Gravenberg tirado todavía más a la izquierda, y la estructura del Benfica en 4-2-3-1 con doble pivote y media punta pues se ajustaba muy bien a eso, ¿no? Y digamos que tapaba pasillos interiores. La desventaja de esto es que Gonzalo Ramos, media punta, se quedaba con Edson Álvarez, y que Darwin Núñez quedaba en inferioridad numérica, como comentabas, con Timber y con Lisandro, ¿no? Los dos centrales, y esa es una ventaja que a dos futbolistas con buen pie, sobre todo a un Lisandro, que yo creo que estuvo muy bien, dando salida por sector izquierdo, pues es una ventaja muy muy grande, a partir de la cual el Ajax empezó ya a encontrar otras zonas del campo, a encontrar movimientos trabajados que hicieron bastante daño al Benfica, como vamos a explicar ahora. Sobre todo era importante cómo posicionaban los futbolistas el Ajax en todo el campo, pero especialmente en la izquierda. Cómo buscaba, luego lo contaremos, posicionar al equipo para que le saliera una jugada en concreto, que ahora explicarás, Marco, que le salió perfectamente a Ten Hag, ¿eh? Sí, para empezar, sector Lisandro, ¿no? Unido a lo que ya hemos comentado, era el sector por el que salía Lisandro. Luego, bueno, subrayar eso, que era el Ajax hizo su lado fuerte, el izquierdo, ¿no? Por derecha estaban Masraoui y Antony, que también intervinieron, pero bueno, desde un funcionamiento igual más básico, ¿no? Más basado en la calidad individual de cada uno de ellos, jugadas de mano a mano contra sus respectivos marcadores, desdoblamientos, pero bueno, como digo, dentro de un funcionamiento quizás más básico, ¿no? Y donde Ten Hag sobre todo metió mano fue en sector izquierdo, ¿no? Quiso que los jugadores se repartieran muy bien los carriles. Gravenberg, prácticamente, que era el interior zurdo, jugó pinchado en línea de cal durante muchas fases del partido. Tadic, que era el teórico extremo, a su vez se metía al carril del 10, buscando posiciones igual un poco más interiores, y sobre todo importante también el papel del lateral, ¿no? De la zona de Blind, que siempre se ubicaba en algún lugar destinado a limpiar el pase de central iba a decir a extremo, pero bueno, a interior, ¿no? A Gravenberg, que era el que jugaba ese papel. Al que estaba en la banda, vaya. Efectivamente. Entonces, bueno, pues Blind, digamos que despejó ese pase de muchas maneras, ¿no? En ocasiones situándose muy bajo y atrayendo a Rafa Silva para que este no pudiera interferir en el pase de Lisandro a Gravenberg o en algunas ocasiones a Tadic, y otras veces también vimos a Blind ejerciendo el clásico papel ya en el fútbol moderno de lateral interior, ¿no? Metiéndose a la parcela del interior izquierdo,
que era el propio Gravenberch, y despejando ese pase que se vio en múltiples ocasiones principalmente de Lisandro, también de Edson Álvarez, el pivote también lo ejecutó en algunas ocasiones, el pase a Gravenberch para que recibiera pinchado en banda, y con Taarabt, que era su teórico marcador, pues no sabiendo muy bien por dónde le daba el aire y qué es lo que tenía que hacer, ¿no? Yo creo que también tenemos que subrayar eso, que Ten Hag, si yo creo que en cierto modo fue a pinchar al Benfica por este sector, fue también porque había por ahí un triángulo defensivo que era formado por Rafa Silva, Gilberto el lateral y Taarabt, que era el pivote de ese costado, que en cierto modo podía dejar un poquito que desear, ¿no? Lo que pasa es que también es verdad que había un factor corrector central de ese lado también, que era un Tamendi, que luego lo comentaremos, completó un auténtico partidazo. Pero bueno, sí que es cierto que eso, lo que comentábamos, el Ajax, sobre todo, buscar la recepción de Gravenberch pinchado de banda, para que este a su vez buscara un pase a línea de fondo, a esa posición de la que hablábamos antes de Tadic, en el carril del 10, entre central y lateral, y tirándose desmarque hacia línea de fondo, que dio sus frutos, porque la verdad es que el jugador serbio recibió en esa parcela peligrosa en múltiples ocasiones. Ahora lo hablaremos. Al Ajax le faltó ese último pase, esa última decisión, ese regate, ese pase acertado para crear más ocasiones de las que generó, ¿no? Porque tú ves el resumen del partido y la verdad es que no aparecen muchas oportunidades de gol para los neerlandeses, pero se dieron muchas situaciones de frontal del área, de lateral del área, en las que yo creo que el Ajax, con la calidad individual que tiene, pudo rascar bastante más de lo que rascó en forma de ocasiones. Es que lo de que el fútbol es de los jugadores es tan evidente como que con el grado de inspiración que tenían los delanteros del Ajax, por ejemplo en la fase de grupos, sin ir más lejos, esta eliminatoria la ganan. Es que me sabe mal decirlo así, pero es que creo que es así. A Tadic lo vimos muy participativo, pero yo creo que menos brillante de lo que en él es habitual. Antony, por ejemplo, sí que le vimos bastante activo en el 1 contra 1, irse mucho, intentarlo muchísimo. Me llamó mucho la atención la capacidad de Antony de rebelarse de manera individual casi contra lo que estaba pasando, aunque no le salieran, no fue el día que le salieron mejor las cosas, pero insisto, que a nivel de finura fue muy importante, que aquí al final en Fuera de Foco lo que hacemos es señalar lo táctico, pero también al final se trata de contar lo que pasa en un partido, y el juego es de los jugadores, nunca mejor dicho, y se vio claramente en ese tramo, sobre todo de la primera parte, en el que el Ajax era superior, pero no acababa de reflejar esa superioridad en el marcador. Un Ajax además con muchísima movilidad. Lo que hemos explicado es un posicionamiento base de los jugadores del Ajax, que ellos lo interpretaban perfectamente, y en el que incluso había intercambio de posiciones que llevaban los jugadores con una naturalidad bestial. A veces aparecía el propio Tadic más pegado a la banda, Gravenberch más por dentro, incluso Blind y Mazraoui como laterales metiéndose muchas veces por dentro. Me parece que tiene una manera de desenvolverse el Ajax muy rica a nivel táctico, a nivel de interpretación de sus jugadores, y se vio sobre todo especialmente en la segunda parte. En la primera parte, quiero decir. ¿Por qué especialmente en la primera? Porque en la segunda, y es al punto al que vamos, hubo un ajuste de Veríssimo, que sí que fue muy importante en la eliminatoria, porque de alguna manera fue una especie de analgésico para el Benfica, que controló un poquito más en la segunda parte al menos. Marco. Sí, yo pensaba en el descanso, yo creo que el problema que estaba teniendo el Benfica, aun sin sufrir ocasiones claras en su portería, era bastante evidente, y en el descanso dándole un poco vueltas a la cabeza sobre lo que podía hacer Veríssimo, porque yo creo que estaba muy claro que tenía que hacer algo. Yo no descartaba en absoluto, de hecho pensaba claramente y apuntaba claramente a ello, a una defensa de 5, ¿no? En la segunda parte, para tapar mejor esos carriles interiores, esos carriles desde los que partía Tadic, sobre todo para buscar línea de fondo, ese clásico pase que estaba recibiendo desde la banda. Pero bueno, la verdad es que el cambio fue más básico que todo eso. Fue hombre por hombre. Taarabt, que era el jugador, el centrocampista que estaba defendiendo ese sector, se quedó en la caseta. Entró Meite, un futbolista de corte más defensivo, y solo con eso cortó el grifo, Veríssimo. Sí que es cierto que se apreció algún tipo de movimiento diferente a los de la primera parte. Muchas veces era Gilberto, que en la primera parte había permanecido, digamos que más pegado a Tadic que otra cosa,
en la segunda parte era él quien saltaba a Gravenberch y Meite permanecía dentro. Muchas veces sí que es cierto que por las circunstancias de la jugada dibujando una línea de 5 atrás, ¿no? En la que yo había pensado precisamente en el descanso. No fue el caso, o sea, no, el Benfica mantuvo el esquema de la primera parte, pero el simple cambio de Meite por Taarabt, digamos que añadió músculo a esa zona. También hubo algún retoque, como comentaba, en cuanto a movimientos, y por ahí el Ajax, dentro de un partido en cuanto a lo territorial bastante parecido al de la primera parte, porque se dio dominando y se dio buscando la portería de Vlaho Dimos, pues ahí al Ajax ya le costó todavía más. Y decíamos que en la primera parte no tradujo buenas situaciones en ocasiones claras, en la segunda parte prácticamente ni consiguió generar esas situaciones, y el Benfica vivió más tranquilo. El partido, bueno, estaba para que Ajax quizás, pues aprovechando esa calidad individual que comentábamos ahora y que no ha aparecido del todo, pues hiciera un gol y se la llevara, o incluso para irse a la prórroga. Pero bueno, subrayo todo lo que decías antes, ¿no? Que el fútbol es de los jugadores, y también que el fútbol es un deporte, es un juego de tanteos cortos. A mí particularmente por eso me gusta tanto, ¿no? Porque se dan situaciones como la que se dio el martes en el Johan Cruyff Arena, que un equipo que no dispara a puerta en todo el partido, sí, pues, sí. Aprovechando una acción de estrategia, te marca el 0-1 y te deja en casa. Y luego los mini partidos, que también en la Champions se dan mucho, que es que a partir del gol del Benfica, yo ahí sí que el mayor debe de la eliminatoria, fíjate, Marcos, al Ajax se lo pongo en esa gestión, no sé si fueron entre los minutos de añadido que dieron. Yo creo que nos fuimos igual a 6, me parece, de añadido. Creo que fueron 6 y añadió uno adicional durante el tiempo del 0 grande, creo que fueron 7. Sí. Es que teníamos, yo creo que unos 25 minutos desde el momento en el que marca Darwin Núñez. Es tiempo suficiente para encontrar una reacción, sea a nivel táctico. Bueno, ni los cambios estuvieron muy allá, me parece, ni el equipo estuvo demasiado tranquilo. Se vio un equipo bastante acelerado, más nervioso que otra cosa, y el mayor debe, sobre todo a nivel competitivo, al Ajax se lo pongo en ese tramo de partido. En cualquier caso, para que no se nos vaya el tiempo, la batalla táctica, ese Veríssimo Ten Hag o Ten Hag Veríssimo, ¿a quién le darías como ganador? Mira, se lo voy a dar a Ten Hag, pese a ser el perdedor de la eliminatoria, porque yo creo que las herramientas de las que dotó a sus futbolistas, sobre todo en la primera parte, para hacer daño al Benfica, yo creo que resultaron más que suficientes para haber conseguido, no te voy a decir encarrilarla, no te voy a decir sentenciar la eliminatoria en la primera parte, pero sí encarrilarla. Y bueno, y luego lo que hizo Veríssimo a partir del descanso fue cerrar ese grifo, es cierto. Sí, Lo que pasa es que yo creo que el grifo, que a su vez abrió Ten Hag en la primera parte, era lo suficientemente caudaloso, digamos, tenía el agua suficiente como para que el Ajax ahora mismo estuviera en cuartos de final. No lo está, pues repito, por todo lo que comentabas antes, y yo me mostraba de acuerdo, porque esto es fútbol de los futbolistas. Los entrenadores cada vez tienen un papel más relevante en los partidos, pero al final hay 11 tíos ahí en el campo que son los que deciden las cosas. Y el martes, por H o por B, pues los futbolistas del Ajax no estuvieron lo acertados que habían estado en esta misma competición entre septiembre y diciembre. Y a ver cómo gestionan ahora también el final de temporada, que tienen este fin de semana del superclásico, el clásico de rivalidad histórica suyo, que es con el Feyenoord más que con el PSV, que además el Feyenoord, si lo gana, se mete súper arriba, O sea, es un partido absolutamente clave para el tramo final de la temporada del conjunto de Ámsterdam. Y como esto es de los futbolistas, ¿qué jugador destacas, Marco, de lo visto el martes? Vamos a destacar, por lo del martes y por lo que llevamos viendo todo el año en el torneo, toda la temporada en el torneo, a Otamendi, central del Benfica, porque bueno, yo creo que está siendo clave en partidos clave. Está siendo un ejercicio de supervivencia prácticamente por parte del Benfica, esta Champions, y de momento siguen vivos, se está dando bien. ¿Por qué digo ejercicio de supervivencia? Bueno, me remonto al verano, última previa contra el PSV, van con un 2-1 conseguido en Lisboa Eindhoven, se quedan con 10 en el minuto 30 de partido, en la primera parte, y resisten. Y Otamendi aquel día estuvo espectacular. Más de lo mismo en diciembre, en la última jornada de la liguilla contra el Barça en el Camp Nou, les valía el empate, 0-0 final, y el martes, pues, victoria 0-1 en el Johan Cruyff Arena.
3 partidos muy delicados, muy comprometidos, con gran actuación del central argentino, portería cero en todos ellos. Bueno, el comportamiento del Benfica, yo creo que en líneas generales a nivel defensivo es bueno. Es un equipo que yo creo que está bien trabajado, tanto como en Jorge Jesús como ahora con Veríssimo. Bueno, pues tiene conceptos defensivos bastante asentados y bastante eficientes. Lo que pasa es que no podemos disociar tampoco el comportamiento de este equipo, la contención, cómo dejar la portería cero, con el nivel individual que ahora mismo está mostrando el argentino también. Así que vamos a quedarnos con él. Yo creo que de forma... Hombre, yo tengo que defenderlo así, ¿no? Sí, creo que de forma... claro, sí, tal cual. Y fíjate que tenía un duelo, no sé si con un jugador que puede ser rival para una posición de titular. Yo creo que depende de cómo quiera jugar Scaloni, también dependiendo incluso del tipo de partido y del modelo de juego que acabe adoptando de aquí al Mundial, que puede ir variando también en función de rival y demás. Entre Lisandro Martínez y Otamendi se pueden jugar una posición. El Cuti Romero es el más mezcla de los dos, ¿no? Tiene eso de canchero y de corrector que puede tener Otamendi y no tanto, pero se acerca, y no tan buena salida como Lisandro Martínez, pero también tiene buena salida. A mí me parece que el Cuti va a ser titular y que la otra plaza se la juegan entre los dos, pero bueno, veremos qué es lo que pasa. Pero Otamendi y su gran Champions destacada en el tramo final de este fuera de foco. Pues nada, Marco, volvemos a hablar, si te parece, la primera semana de los cuartos de final, que como ahora hay parón de selecciones y tal, te diría que es dentro de aquí a 2 semanas, pero no me quiero equivocar, más o menos. No, de aquí 3, ¿no? Me parece que es. Creo que son 3, sí. Será en abril, que es cuando los partidos de la Champions, Bruno, empiezan de día. Correcto, y eso, sí. Y eso significa que ahí hay cosas muy importantes en juego. Es una señal de trascendencia que los partidos de Champions empiecen de día. Empieza a oler a título cuando empiezan de día los partidos, es verdad. Eso es. Muchas gracias, Marco. Hasta la semana que viene. Agur. Un abrazo. Cerramos mirando hacia la UEFA Europa League. Nos va a contar Paquillo Mariscal las claves para los equipos españoles, para Sevilla, Betis y Barcelona en esta tarde-noche de UEFA Europa League. Hola Bruno, ¿qué tal? Galatasaray y Barcelona. Para mí la clave aquí está en el aspecto mental y psicológico sobre todo. Porque creo que Domenech Torrent va a plantear una idea de fútbol como en la ida, de esperar en campo propio, de hacer la iniciativa al Barça y así erosionar ese planteamiento de Xavi, ¿no? Y hacer el partido muy largo. Vamos a ver si el Barça encuentra otras vías y otras armas para, más allá de ese juego de posición, ese ataque posicional, hacerle daño y poder pasar esta eliminatoria. Eintracht de Frankfurt, Real Betis. Bueno, creo que aquí la clave está en los laterales béticos. ¿Por qué? Pues porque en la ida no pudieron desplegarse, tuvieron que controlar muchísimo a Nauz y a Kostic, y sabemos que para Pellegrini son básicos en campo rival, porque este Betis juega con falsos extremos, con jugadores de tendencia interior, ¿no? Y si minimiza una de las virtudes del Betis, como hizo el Eintracht, y encima potencia especialmente la banda izquierda con Kostic, va a sufrir bastante el equipo de Pellegrini. West Ham, Sevilla. Bueno, creo que aquí la clave está en un duelo entre Bowen y Augustinsson. El Sevilla sin Acuña pierde muchísimo buen hacer defensivo, aparte de otras virtudes arriba, pero creo que el West Ham, teniendo que darle la vuelta a la eliminatoria, va a buscar mucho el 1 contra 1 del joven Bowen, y el sueco, Augustinsson, está siendo de los jugadores con más bajo rendimiento de toda la plantilla del Sevilla. Sorprendente lo poco que está rindiendo el internacional sueco. Y vamos con el resto de eliminatorias UEFA Europa League, las claves para Paquillo Mariscal. Olympique de Lyon, Porto. Para mí el factor clave se llama Vitinha. El Olympique de Lyon viene jugando con un doble pivote conformado por Ndombele y Cacaret, dos jugadores que están guardando bien la posición pero que por naturaleza tienden a descolgarse, y ahí a espaldas de ellos Vitinha, jugando una posición más adelantada como en la ida, puede generar muchas ventajas, desplegar su talento, y por ahí pasan las posibilidades del equipo de Conceição de dar la vuelta a esta eliminatoria. Estrella Roja, Glasgow Rangers. Vamos a ver cómo Stankovic es capaz de equilibrar un poco atrás, porque hicieron agua en la ida. Los jugadores Van Bronjo, el Glasgow Rangers, fue muy superior, demostró que tiene más talento en esta plantilla, que es muy portentoso en los últimos metros, y el Estrella Roja está obligado al menos a maquillar la imagen. Así que vamos a ver cómo consiguen ir arriba, pero a la misma vez conseguir controlar a los Morelos, Ken, etc. Leverkusen, Atalanta.
Bueno, creo que el factor clave aquí tiene nombre propio, se llama Florian Wirtz. Sí, así de tajante lo digo, porque creo que sin la figura del jovencísimo alemán pierde muchísimas posibilidades este Bayer Leverkusen de doblegar a Atalanta, que tiene una ventaja de la ida. Es verdad que está Diaby, es verdad que está Adli, Alario en punta, pero Wirtz es una máquina de producir, un jugador que tiene muchísimas cosas que decir, y sin él va a ser mucho más complicado que sean capaces de dar la vuelta a un Atalanta que se demostró muy firme en la ida y con mucha pegada. Mónaco Sporting de Braga. Bueno, el Sporting de Braga hizo mucho daño en los defectos del Mónaco en la ida, y en la vuelta no tiene pinta de que se van a solucionar a corto plazo. Con Clement, el Mónaco es un equipo muy atrevido ofensivamente, pero que sin balón defensivamente no son capaces de ajustar bien, de no dejar espacios. Individualmente muchas piezas están fallando, y si algo tiene bueno el Sporting de Braga son los Abel Ruiz, los hermanos Horta, Medeiros, así que espero a un Félix Clement un poquito más cauto, pero que al fin y al cabo tiene que darle la vuelta a un 0-2. Pues las claves de la Europa League, de cada una de las eliminatorias, para que lo tengáis todo claro, del gran Paquillo Mariscal. Nosotros volvemos el lunes con otro episodio de Play Fútbol. Hasta entonces, sed felices, adiós. Suscríbete a Play Fútbol. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los lunes a las 10 de la mañana. Cadena Ser. La radio.